Mercedes se cansó. Y cuando una mujer como Mercedes se cansa de verdad, tiembla la casa pequeña de arriba abajo. Y hoy, una de las mujeres más temidas, más crueles y más manipuladoras de todo el valle, va a recibir la lección de su vida. Y se la va a dar, ni más ni menos, que Mercedes. Prepárense, porque esto se pone devastador. ¿Se acuerdan de cómo terminó la cosa? Victoria, la todopoderosa Victoria, la que durante tanto tiempo movió los hilos del palacio como si fueran marionetas, la que humilló a medio mundo desde su trono de duquesa, fue desterrada de Valle Salvaje. José Luis, el mismísimo hombre con el que ella compartió secretos, traiciones y noches de conspiración, le dio la espalda y la echó. Imagínense ustedes el golpe. La mujer que lo tenía todo, que se creía intocable, de pronto se quedó sin techo, sin título y sin protección. Pero claro, esto es Valle Salvaje, y aquí nadie se queda en la calle sin más. ¿Y a dónde fue a parar Victoria? Ahí está lo jugoso del asunto, queridos míos. Mercedes, la duquesa de Miramar, le abrió las puertas de la casa pequeña, le dio asilo, la acogió bajo su propio techo, y muchos pensaron, ¡Madre del cielo! ¿Pero Mercedes se ha vuelto loca? ¿Cómo va a meter en su casa a la peor enemiga que ha tenido? Porque no lo olviden, eso nunca, jamás se nos puede olvidar. Mercedes lleva años convencida de que Victoria fue la que acabó con la vida de Pilara. ¡Años! Mercedes ha mirado a esa mujer a los ojos sabiendo lo que esos ojos esconden, sabiendo de lo que esa lengua es capaz, sabiendo cuánta gente ha llorado por culpa de las maquinaciones de la Salcedo. Y aún así, le abrió la puerta. ¿Por qué? Ah, eso es una historia larga. Una historia de alianzas oscuras, de juegos de poder, de hombres como Dámaso susurrando al oído de las mujeres lo que deben hacer. Pero esa parte la dejamos para después, porque lo importante ahora es lo que pasó cuando Victoria cruzó ese umbral. Porque Victoria... ¡Ay, Victoria! Esta mujer no entró a la casa pequeña con la cabeza baja, no señor. No entró agradecida, no entró humilde, no entró sabiendo que estaba de prestado. No. Victoria entró a esa casa como quien entra a reclamar lo suyo. Entró pisando fuerte, levantando el mentón, mirando a todos por encima del hombro, como si en lugar de ser una refugiada sin nada, fuera la verdadera dueña del lugar. Y ahí, queridos míos, ahí empezó la guerra. Porque la casa pequeña, ese hogar que siempre fue refugio de los humildes, de los que sufrían bajo el yugo de los poderosos, de pronto se convirtió en un nuevo campo de batalla. Cada rincón, cada pasillo, cada habitación se llenó de una tensión que se podía oler en el aire. Los moradores de la casa, esa gente buena que ya bastante había sufrido, miraban a Victoria con una mezcla de miedo, de rabia y de incredulidad. Porque tenerla ahí, dentro, paseándose como una reina destronada que se niega a aceptar su destino, era como meter un escorpión en la cama y rezar para que no pique. Y la que peor lo llevaba, la que sentía esa invasión clavada en el pecho como un puñal, era Matilde. Pobre Matilde, después de todo lo que esa mujer le hizo pasar. ¿Ustedes se acuerdan? Victoria la humilló 1 y 1000 veces. La trató peor que a una sirvienta. La cargó de trabajo, la despreció, la insultó, le amargó la existencia día tras día. Matilde, que por fin había encontrado un poco de paz, que por fin se había casado con su querido Atanasio, que por fin acariciaba el sueño de ser madre, de pronto tenía a su verdugo respirando bajo el mismo techo. Y para Matilde eso no era solo una incomodidad, era una humillación personal. Era como si el destino le escupiera en la cara y le dijera, no vas a librarte de ella tan fácil. Mientras tanto, Mercedes observaba. Y esto es importante que lo entiendan bien, porque dice mucho de la mujer que es Mercedes. Ella no explotó de inmediato. No montó en cólera en cuanto Victoria puso un pie en la casa. No. Mercedes es de las que esperan, es de las que miran, calculan, miden cada gesto, cada palabra, cada provocación. Mercedes dejó que Victoria se mostrara tal cual es, le dio cuerda, la dejó creerse cómoda. Porque Mercedes sabía algo que Victoria todavía no había entendido, que esa casa tiene una sola dueña, y no es ella. Lo sabían, lo intuían, la calma antes de la tormenta. El silencio antes del trueno. Mercedes, sentada en su sitio, observando cómo Victoria intentaba colonizar su hogar, guardándose la rabia,
afilando la paciencia como quien afila un cuchillo, esperando el momento exacto para poner a esa mujer en su lugar, de una vez por todas. Y ese momento, mis queridos, ese momento iba a llegar antes de lo que nadie imaginaba. Pero antes de sentarnos a esa mesa, queridos míos, déjenme que les refresque la memoria, porque para entender la bomba que está a punto de estallar, primero hay que entender bien con quién estamos tratando. ¿Quién es Victoria Salcedo? ¿De qué pasta está hecha esta mujer? Porque no es una villana cualquiera, no, mis amores. Victoria es de esas que dan miedo de verdad. Acuérdense de todo lo que ha hecho. Acuérdense del reguero de lágrimas que ha dejado a su paso por el valle. Esta mujer ha conspirado, ha mentido, ha manipulado, ha movido a los hombres más poderosos como si fueran piezas de ajedrez en sus manos. Tuvo a José Luis comiendo de su palma durante años. Compartió con él los secretos más oscuros, las traiciones más viles, los planes más retorcidos que se pueden imaginar. Y mientras tanto, allá arriba, en el palacio, en la casa grande, ella se paseaba como una reina, mirando por encima del hombro a todo aquel que tuviera la desgracia de servirla. ¿Y cuántos sufrieron bajo su yugo? Misericordia. La lista es larga, queridos, larguísima. Pero si hay un nombre que duele más que ningún otro, si hay una persona que cargó sobre sus hombros el peso entero de la crueldad de Victoria, esa persona tiene nombre y apellido: Matilde. Pobre, querida Matilde, la que fue tratada peor que un animal, la que aguantó humillación tras humillación con la cabeza gacha, porque no le quedaba otra, la que vio cómo Victoria le amargaba cada día de su existencia sin el más mínimo remordimiento. Y ahora fíjense en la jugada del destino. Esa misma Victoria, la todopoderosa, la intocable, la que parecía destinada a reinar para siempre, cayó. Cayó del pedestal más alto al suelo más bajo. José Luis, su cómplice, su socio en mil maldades, le dio la espalda y la echó a la calle sin contemplaciones. ¿Y dónde terminó? En la casa pequeña, en el hogar humilde, en el refugio de los sencillos, en la casa de aquellos a los que ella siempre despreció. El mundo da vueltas, mis amores. Vaya si da vueltas. Pero aquí está lo que me hierve la sangre, queridos. Victoria no llegó a ese refugio dando las gracias. No llegó con humildad, reconociendo que la habían salvado de dormir a la intemperie. No, Victoria llegó pisando fuerte, con esa soberbia que lleva tatuada en el alma, dispuesta a convertir el techo que la cobijaba en su nuevo trono. Como si el favor que le hacían fuera una obligación. Como si el mundo le debiera algo. Como si su sangre azul le diera derecho a mandar incluso en casa ajena. Y eso es lo imperdonable. Porque una cosa es caer, mis queridos. Caer le pasa a cualquiera. La vida da golpes y a veces nos tira al suelo. Pero otra cosa muy distinta es caer y, en lugar de aprender humildad, seguir escupiendo veneno sobre la mano que te tiende un plato de comida. Y eso, exactamente eso, es lo que Victoria estaba haciendo en la casa pequeña. Mientras tanto, todos en esa casa la observaban con el corazón encogido. ¿Se imaginan la situación? Tener a tu peor pesadilla viviendo bajo tu mismo techo. Cruzártela en los pasillos. Oír sus pasos en la noche. Sentir su presencia como una sombra que lo ensucia todo. Atanasio, el bueno de Atanasio, miraba a su esposa con preocupación, sabiendo el daño que esa mujer le había hecho. Pepa andaba de puntillas, intentando no provocar a la fiera. ¿Y Matilde? Matilde sentía cada día como una tortura, como si las heridas viejas se le volvieran a abrir una a una. Pero había alguien que no andaba de puntillas. Había alguien que observaba con otros ojos, alguien que medía, que calculaba, que esperaba. Y esa persona era Mercedes, la duquesa de Miramar, la leona que todavía no había sacado las garras, pero que las tenía bien afiladas por dentro. Porque no se equivoquen, queridos. El silencio de Mercedes durante esos días no era miedo, no era debilidad, no era resignación, era estrategia. Mercedes es de las mujeres que saben que un golpe dado en el momento equivocado se desperdicia, pero un golpe dado en el momento justo puede cambiarlo todo. Y ella estaba esperando ese momento. Lo estaba acechando como el cazador acecha a su presa. Y además, había algo más profundo bullendo en el pecho de Mercedes. Algo que llevaba años clavado en su corazón como una espina. Porque Mercedes nunca ha olvidado lo que cree que esa mujer le hizo a Pilara. Cada vez que miraba a Victoria a los ojos, veía a la sospechosa de uno de los crímenes más dolorosos del valle.
y tragarse esa rabia, tener que convivir con la mujer que ella considera responsable de tanto sufrimiento. Eso requiere una fuerza descomunal. Eso requiere un autocontrol de acero. Pero todo autocontrol tiene un límite, mis queridos. Todo, hasta el de Mercedes. Y Victoria, en su ceguera, en su soberbia, en su incapacidad para entender que ya no era nadie, estaba a punto de cruzar ese límite de la manera más torpe, más descarada y más imperdonable posible. Porque cuando crees que tienes a la leona dormida, cuando confundes su paciencia con su misión, es justo entonces cuando la leona despierta, y ruge, y muerde. Y ese rugido estaba a punto de retumbar en el lugar más cotidiano, más sencillo y más simbólico de toda la casa. Un lugar donde se comparte el pan, donde se reúne la familia. Hasta hoy. Porque hoy, ese lugar iba a convertirse en el escenario de la caída definitiva de Victoria. Vamos a la mesa. Sí, a la mesa, porque toda esta historia tiene su escenario. Y el escenario es el comedor de la casa pequeña. La hora de comer. El momento en que toda la casa se reúne. Y fue justo ahí, justo en ese instante en el que todos compartían el pan, donde Victoria decidió jugar su carta más atrevida. ¿Se acuerdan cuando les dije que Victoria no llegó derrotada? Pues aquí viene la prueba, porque cuando llegó la hora de sentarse a comer, Victoria no buscó un sitio cualquiera. No, señor, no se sentó al final de la mesa, como correspondería a una invitada, a alguien que está ahí de favor, a alguien que debería dar las gracias cada día por tener un plato caliente delante. No, Victoria caminó directa, con paso firme, con esa elegancia fría y calculada que siempre la caracterizó, y se sentó en uno de los lugares más importantes de la mesa, el sitio de honor, el sitio de quien manda, el sitio que, por derecho, le pertenecía a Mercedes. ¡Madre mía del alma! ¡Qué descaro! ¡Qué atrevimiento! Y lo más increíble, lo que de verdad te hierve la sangre, es que Victoria lo hizo como si nada, como si fuera lo más natural del mundo. Se acomodó en esa silla, estiró la espalda, colocó las manos sobre el regazo y miró alrededor con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Una de esas sonrisas que dicen, yo pertenezco aquí, yo siempre estoy por encima. La mujer actuaba como si tuviera un derecho natural a ese puesto, como si los años de desgracias que ella misma había sembrado no contaran, como si pudiera entrar en casa ajena y plantarse en lo más alto sin que nadie le dijera nada. Y esa actitud, queridos míos, esa actitud era una bofetada directa a la autoridad de Mercedes. Porque sentarse en ese lugar no es solo sentarse, es decir, sin palabras, frente a toda la casa. Aquí la que manda soy yo. Los demás lo vieron. Claro que lo vieron. Todos lo vieron. Pepa, que andaba sirviendo, se quedó con la bandeja a medio camino, mirando de reojo, sin saber qué hacer. Atanasio frunció el ceño, incómodo, intercambiando una mirada con su esposa. Y la tensión, esa tensión que ya venía espesándose desde que Victoria entró por la puerta, de pronto se volvió tan pesada que parecía que el aire mismo se negaba a moverse. Pero nadie decía nada, nadie se atrevía, porque así es el poder, queridos. Aunque Victoria estuviera caída, aunque ya no fuera duquesa, aunque la hubieran echado del palacio, esa mujer todavía imponía, todavía daba miedo. Y ese miedo, ese maldito miedo que había paralizado a tantos durante tanto tiempo, hizo que todos bajaran la cabeza y se tragaran la indignación. Todos menos una. Porque ¿saben quién fue la primera en notar la afrenta? ¿Quién fue la primera en plantarle cara al abuso? Ah, mis queridos, aquí está la justicia poética del destino, porque fue Matilde. La misma Matilde que Victoria humilló durante años. Fue ella la que levantó la mirada, la que vio claramente lo que estaba pasando, la que sintió el insulto en carne propia. Matilde, con la voz temblándole un poco pero firme, soltó lo que todos pensaban y nadie se atrevía a decir. ¡Qué curioso! Se ha sentado usted ahí sin preguntar siquiera si ese era el sitio de la señora de la casa. ¡Bum! ¡La bomba estalla! ¿Lo escucharon? Lo dijo. Matilde lo dijo en voz alta, delante de todos. Esa frase, tan sencilla, tan directa, fue como tirar de un hilo suelto que empieza a deshacer todo el tejido. Porque con esas pocas palabras, Matilde dejó al descubierto el descaro de Victoria. Expuso el desprecio. Puso en evidencia que esa mujer había entrado a casa ajena a mandar, sin preguntar, sin pedir permiso, sin el más mínimo respeto. Y Victoria, claro, Victoria no es de las que se quedan calladas.
Victoria intentó suavizar el golpe con esa labia venenosa que siempre tuvo. Se giró hacia Matilde con una calma fingida y respondió: «Querida, no te alteres por tan poca cosa. Es la costumbre. Una se sienta donde siempre se ha sentado. No tiene mayor importancia». «¡Ja! La costumbre», dice. «Misericordia». ¿La costumbre de qué? ¿De mandar en casas que no son suyas? ¿De pisotear a todo el que se le ponga delante? Victoria intentaba pintar su atrevimiento como algo natural, como un simple hábito sin malicia. Pero todos en esa mesa sabían la verdad. Todos sabían que detrás de esa costumbre había años y años de soberbia. Y aquí, queridos míos, es donde el guión nos regala un momento precioso. Porque fíjense bien, fue Matilde, la más golpeada, la más humillada, la que con esa sola frase empezó a abrir la primera grieta en el dominio de Victoria. La primera grieta. La primera fisura en esa armadura de hierro. Esa mujer que durante tanto tiempo pareció indestructible, de pronto recibía un golpe. ¿Y de quién menos lo esperaba? De Matilde. De la pobre Matilde. El mundo da vueltas, mis amores. Vaya si da vueltas. Y entonces pasó algo que me puso la piel de gallina. Mercedes se levantó. Pero no de golpe. No con un grito. No con un portazo. ¡No! Mercedes hizo algo mucho más temible, mucho más intimidante. Se puso de pie despacio, muy despacio, y empezó a caminar hacia Victoria en silencio. ¡Ay, ese silencio! Déjenme decirles que ese silencio valía más que 1000 gritos. Cada paso de Mercedes resonaba en el comedor. Tac, 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 lento, medido, implacable. Y con cada paso, la tensión subía un grado más. Los demás conteniendo la respiración. Pepa apretando la bandeja contra el pecho. Atanasio sin atreverse a parpadear. Matilde con el corazón latiéndole a 1000. Y Victoria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo no iba bien. Porque ese silencio de Mercedes no era debilidad, era todo lo contrario. Era la calma de quien ya ha tomado una decisión. Era la frialdad de quien va a hacer justicia. Mercedes caminaba sin prisa, mirando a Victoria fijamente, sin pestañear. Y en esos ojos había algo que Victoria reconoció al instante: el fin de su farsa. La mesa de la casa pequeña, queridos míos, en ese momento dejó de ser una mesa. Se convirtió en un tribunal. Sí, como lo oyen, un tribunal doméstico, con Mercedes de jueza, con todos los moradores de testigos, y con Victoria sentada en el banquillo de los acusados sin saber todavía la sentencia que estaba a punto de caerle encima. Victoria tragó saliva. Esa mujer de hierro, esa mujer que jamás mostraba flaqueza, tragó saliva. Y entendió, en ese instante, que había pasado del límite, que había ido demasiado lejos, que sentarse en ese sitio no había sido un golpe maestro, sino el error que iba a costarle caro. Mercedes se detuvo justo a su lado. Y por un momento eterno, nadie respiró. Y entonces Mercedes habló, con una voz baja, controlada, helada como el hielo, pero que se escuchó en cada rincón de ese comedor. «Levántese de ahí». 3 palabras. Solo 3 palabras. Pero qué 3 palabras, mis queridos. Levántese de ahí. Sin gritos, sin insultos, sin perder la compostura. Mercedes no necesitaba alzar la voz, porque cuando una mujer tiene la razón y el poder de su lado, no le hace falta gritar. Le basta con mirar. Le basta con 3 palabras dichas en el tono justo. Victoria, fiel a sí misma, intentó mantener la pose. Levantó el mentón con esa arrogancia de siempre y respondió: «¿Disculpa? Mercedes, te recuerdo que yo soy...». Pero Mercedes no la dejó terminar. No la dejó terminar, queridos. Usted aquí no es nadie. ¡Pum! Se vino todo abajo. ¿Lo escucharon? Usted aquí no es nadie. Madre del cielo, ¡qué frase! Mercedes le dejó claro, delante de todos, alto y claro, que en esa casa Victoria estaba de favor, de prestado, que respiraba bajo ese techo solo porque alguien tuvo la caridad de acogerla, y que no, de ninguna manera, jamás, iba a permitir que una invitada se pusiera a dictar reglas, como si fuera la propietaria. «Esta casa es mía», continuó Mercedes, sin bajar ni un segundo la mirada. «Aquí se come en mi mesa, se duerme bajo mi techo y se respira el aire que yo permito que se respire. Usted entró por esa puerta porque alguien tuvo compasión de su desgracia. Pero la compasión, Victoria, tiene un límite, y usted lo acaba de cruzar. ¡Increíble!
Espectacular. Por fin, alguien le hablaba así a Victoria. Por fin alguien le ponía un espejo delante y la obligaba a verse tal cual es. Una mujer caída, sin poder, sin título, viviendo de la caridad ajena. Y el público, ustedes, yo, todos los que llevamos años viendo a esta mujer hacer y deshacer a su antojo, sentimos que Mercedes por fin había despertado. Por fin la leona de Miramar sacaba las garras. Victoria se quedó mirándola. Y por un instante, solo por un instante, pareció que el suelo se le movía bajo los pies. Pero claro, una serpiente nunca se da por vencida tan fácil. Y Victoria todavía tenía un último truco bajo la manga. Su arma favorita, la que siempre le funcionó, la manipulación. Porque, ¿qué hace Victoria cuando la acorralan? Lo de siempre. Se hace la víctima. De pronto, mis queridos, la mujer que segundos antes se sentaba como una reina, cambió la cara por completo. Los ojos se le aguaron, los hombros se le hundieron, la voz se le quebró y empezó la función, la gran función de Victoria Salcedo, la eterna mártir. ¿Es que ninguno de ustedes tiene corazón?, dijo, llevándose una mano al pecho. ¿No ven cómo me ha tratado la vida? Lo he perdido todo, todo. Me han arrancado mi hogar, mi título, mi posición. José Luis, el hombre al que entregué tantos años, me echó a la calle como a un perro, y mi propio esposo, Dámaso, ese hombre que volvió de entre los muertos solo para atormentarme. Me persigue, me amenaza, me hace la vida imposible. Estoy sola, completamente sola. ¿Y todavía pretenden quitarme el poco consuelo de sentarme a una mesa con dignidad? ¡Ay, por favor! ¡Qué descaro tan grande! ¿Lo ven? ¿Ven la jugada? Victoria intentaba usar su caída, a Dámaso, a José Luis, todas sus desgracias como excusa. Quería dar pena. Quería que todos en esa mesa la miraran con lástima y se sintieran culpables por haberla cuestionado. Sugería, con esa carita de cordero degollado, que todos deberían apiadarse de ella, que merecía compasión, que era una pobre mujer maltratada por el mundo. Pero, queridos míos, esta vez la pena no funcionó. No funcionó. Porque Mercedes ya conocía ese juego. Lo conocía demasiado bien. Mercedes había visto a Victoria llorar lágrimas de cocodrilo 1000 veces. La había visto fingir debilidad para clavar el cuchillo por la espalda. La había visto convertir su propia maldad en supuesta víctima. Y esta vez, Mercedes no se tragó ni una sola de esas lágrimas. «Ahórrese el teatro, Victoria», respondió Mercedes con una frialdad que dejaba helado. «Las lágrimas con usted nunca son lágrimas, son armas. Lleva usted toda la vida llorando para conseguir lo que quiere, mientras destroza a todo el que se le cruza. Pero conmigo eso se acabó. Yo no la miro a usted y veo a una víctima. Yo la miro y veo a la mujer que ha hecho daño a media casa, la mujer que destrozó a Matilde, la mujer que conspiró, que mintió, que pisoteó. ¿Pena, dice? La pena, Victoria, se la guarda para quien no la conozca». ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué grande Mercedes! El golpe fue tan certero, tan directo al corazón de la mentira de Victoria, que la mujer perdió el control. Y aquí, queridos míos, aquí es donde empezamos a ver a la verdadera Victoria. Porque cuando la lástima no funciona, cuando la manipulación se le cae a pedazos, a Victoria se le sale la máscara y aparece la fiera, la rabia, el veneno. ¿Cómo te atreves?, sisió Victoria. Y ahora sí, ahora la voz dulce y quebrada se convirtió en un gruñido. ¿Cómo te atreves tú, una recién llegada con ínfulas de duquesa, a hablarme así? Yo he gobernado este valle. Yo he tenido en mis manos a hombres que tú ni te imaginas. Y tú pretendes humillarme en una mesa de pueblo. «Una mesa de pueblo», repitió Mercedes, y casi se le escapó una sonrisa amarga. «Esa mesa de pueblo es la que le ha dado de comer estos días. Esa mesa de pueblo es la que la ha cobijado cuando los suyos la abandonaron. Y mire cómo lo agradece, insultando, despreciando, mandando. Pues escúcheme bien, porque solo lo voy a decir una vez». Y la mesa entera contuvo el aliento. Matilde apretó la mano de Atanasio. Pepa dejó por fin la bandeja sobre el aparador. Todos sabían que algo enorme estaba a punto de salir de la boca de Mercedes. Porque la expulsión, queridos míos, la expulsión ya había comenzado. Y lo más brutal, lo más demoledor de todo, es que estaba ocurriendo delante de todos. Mercedes dio un paso más, se inclinó ligeramente hacia Victoria y mirándola directamente a los ojos,
Le dijo con una voz que no admitía réplica: «Usted no respeta esta casa. No respeta a quienes la habitan. No respeta ni siquiera la mano que le dio cobijo. Y yo no voy a tolerar bajo mi techo a quien escupe sobre la caridad que recibe. Así que escúcheme con mucha atención, Victoria. Usted no va a pasar ni una noche más aquí». «Dios mío del cielo», lo dijo. Lo soltó delante de toda la casa. «No va a pasar ni una noche más aquí». La expulsión, así, sin rodeos, sin medias tintas, sin compasión. Y lo que hace que este momento sea tan espectacular, tan poderoso, es justamente que sucede frente a todos. Frente a Matilde, frente a Atanasio, frente a Pepa, frente a la casa entera. Porque una cosa es que te echen en privado, a puerta cerrada, donde nadie te ve, y otra muy distinta es que te expulsen en público, en el mismo lugar donde minutos antes pretendías mandar. Y ahí estaba Victoria, expuesta, desnuda en su orgullo. En el mismísimo sitio donde había intentado imponerse, ahora era señalada como una intrusa indeseable. La que llegó a reinar, terminó humillada. Matilde lo presenciaba todo con una mezcla de tensión y alivio que le subía por el pecho. Pobre Matilde. Por un lado, el corazón le latía con fuerza ante la dureza de la escena. Por otro, sentía que el cielo por fin le hacía justicia. La mujer que tanto la había hecho sufrir, la que la trató como a un trapo, estaba ahora ahí, siendo puesta en su lugar delante de todos. Y aunque Matilde no es de las que disfrutan con el dolor ajeno, no pudo evitar sentir esa pequeña, dulce sensación de justicia recorriéndole las venas. Y déjenme que me detenga aquí un momento, queridos míos, porque esta sensación de justicia que recorría a Matilde merece que la saboreemos despacio. Merece que la entendamos en toda su profundidad. Porque para Matilde, lo que estaba presenciando no era una escena cualquiera. Era la reparación de años y años de dolor. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que esta mujer tuvo que aguantar? Yo sí me acuerdo. Y se me encoge el corazón solo de pensarlo. Matilde fue, durante demasiado tiempo, el blanco favorito de Victoria. La que recibía los desprecios. La que cargaba con el trabajo más duro. La que escuchaba los insultos más crueles sin poder responder. Victoria la trató como si no fuera una persona, como si no tuviera sentimientos, como si su única función en este mundo fuera servir y callar. Y lo peor, lo más doloroso de todo, es que Matilde aguantó. Aguantó porque no le quedaba otra. Aguantó porque era una mujer humilde sin poder, sin título, sin nadie que la defendiera. Aguantó en silencio, mientras por dentro se le rompía el alma pedazo a pedazo. ¿Cuántas noches habrá llorado a solas? ¿Cuántas veces habrá deseado tener la fuerza para plantarle cara a su verdugo y no haber podido? Pero el destino, queridos míos, el destino tiene memoria. Y el destino, tarde o temprano, ajusta las cuentas. Porque después de tanto sufrimiento, Matilde por fin había empezado a encontrar la felicidad. Por fin, se había casado con Atanasio, ese hombre bueno que la quiere de verdad, que la respeta, que la mira como ella siempre mereció ser mirada. Por fin tenía un hogar, un futuro, una esperanza. Por fin acariciaba el sueño más hermoso que puede tener una mujer, el de convertirse en madre. Y justo cuando la vida empezaba a sonreírle, justo cuando creía que lo peor había quedado atrás, ¡pum!, apareció Victoria de nuevo, su pesadilla, su verdugo, instalada bajo el mismo techo, dispuesta a recordarle con su sola presencia todo el horror del pasado. ¿Se imaginan el golpe? Es como si el destino, después de regalarle un poco de paz, se la arrancara de las manos con una carcajada cruel. Por eso, queridos, por eso esta escena significaba tanto para Matilde. Porque ver a Mercedes plantarse delante de Victoria, ver a alguien con el coraje de decirle a la cara todo lo que durante años nadie se atrevió a decirle, era como si una mano invisible le quitara de encima un peso que llevaba cargando toda la vida. Era la prueba de que el mal, por muy poderoso que parezca, no es eterno, de que los abusadores, tarde o temprano, encuentran su final. ¿Y qué final, mis amores? ¡Qué final tan espectacular! Pero no era solo Matilde la que sentía que algo grande estaba ocurriendo. Todos en esa casa lo sentían. Atanasio, que tantas veces había visto sufrir a su esposa, apretaba los puños conteniendo la emoción. Pepa, con la bandeja ya olvidada sobre el aparador, observaba con los ojos muy abiertos, como quien presencia un milagro.
El aire mismo del comedor parecía cargado de electricidad, de tensión, de ese cosquilleo que recorre la piel cuando uno sabe que está viviendo un momento histórico. Y en el centro de todo, como una estatua de mármol, estaba Mercedes. ¡Ay, Mercedes! Déjenme que les diga una cosa sobre esta mujer. Porque lo que hizo hoy no fue un arrebato, no fue un capricho del momento, fue la culminación de una transformación que llevaba tiempo gestándose en su interior. Porque Mercedes no siempre fue esta leona. Mercedes también ha sufrido lo suyo en este valle. Ha cargado con sus propias heridas, con sus propias batallas, con sus propios fantasmas. Y uno de esos fantasmas, el más doloroso de todos, tiene el rostro de Pilara. Porque Mercedes nunca ha podido olvidar la sospecha que la persigue, que fue Victoria quien apagó esa vida. Y convivir con esa mujer, tenerla cerca, verla pasearse impune por la casa, eso es una tortura que pocas almas podrían soportar. Pero Mercedes la soportó. La soportó porque es una mujer de las que aguantan, de las que esperan, de las que saben que la venganza servida en frío es la más certera. Y hoy, por fin, todo ese dolor acumulado, toda esa rabia contenida, toda esa fuerza que ella guardaba bajo llave, estalló. Pero no estalló en gritos descontrolados. ¡No! Estalló en autoridad pura, en dignidad, en el coraje de una mujer que dice basta y lo dice con la cabeza bien alta. Y eso, queridos míos, es lo que hace que esta escena sea tan poderosa. Porque no estamos viendo a dos mujeres pelearse, estamos viendo el choque de dos fuerzas opuestas. Por un lado, la soberbia caída, la maldad sin remordimiento, el orgullo que se niega a aceptar su derrota, y por el otro, la justicia que despierta, la dignidad que se impone, la verdad que por fin sale a la luz. Y en medio de ese choque titánico, en el mismísimo lugar donde Victoria había intentado coronarse, ahora se desmoronaba toda su farsa. La que entró pisando fuerte, ahora temblaba. La que se sentó como reina, ahora era señalada como intrusa. La que creyó que podía mandar, ahora descubría que no era nadie. La rueda del destino, mis amores, la rueda del destino que nunca, jamás deja de girar. Y hoy le tocaba girar en contra de Victoria Salcedo. Hoy le tocaba pagar. Hoy le tocaba probar de su propia medicina, esa medicina amarga que durante años le hizo tragar a tanta gente buena. Y lo más increíble de todo es que esto apenas estaba empezando. Porque por muy humillada que estuviera Victoria en ese instante, lo que venía a continuación iba a ser todavía más demoledor. Pero esperen, que esto todavía no termina. La humillación apenas empezaba. Porque Victoria, claro, no se levantaba. Seguía clavada en esa silla, agarrándose al último resquicio de poder que le quedaba, como un náufrago se agarra a una tabla en medio del mar. Y entonces Mercedes, con una serenidad que daba escalofríos, simplemente esperó. Y esperó. Y la miró. Y la presión de toda la mesa, el peso de todas esas miradas, el silencio sepulcral del comedor, se volvió tan insoportable que Victoria finalmente no tuvo más remedio. Se levantó. Se levantó, queridos. La gran Victoria, la duquesa de hierro, la que jamás se doblegaba ante nadie, se vio forzada a ponerse de pie. No porque quisiera, no porque la convencieran, sino porque el peso de la vergüenza pública la empujó fuera de esa silla. Porque quedarse sentada, con todos mirándola, con Mercedes de pie a su lado y la verdad estallándole en la cara, era imposible de sostener. Y miren qué cosa más poderosa, mis amores. Victoria perdió su puesto en la mesa, ese puesto que había usurpado con tanto descaro. Y al perderlo, perdió mucho más que una silla. Perdió la última ilusión de poder a la que se aferraba. Porque la vergüenza pública, esa que se vive delante de todos, pesa muchísimo más que cualquier discusión a puerta cerrada. En privado, uno puede salvar la cara, pero en público no hay máscara que aguante. Mercedes, sin saberlo o sabiéndolo muy bien, convirtió esa mesa en un símbolo de poder recuperado. Esa mesa que Victoria intentó robarle, esa mesa donde quiso sentarse a reinar, se transformó en el trono desde el cual Mercedes recuperaba su autoridad. Y Victoria entendió, por fin, con cada fibra de su cuerpo, que nunca, jamás, tendría el control de la casa pequeña. Pero la cosa no quedó ahí. Ah, no. Porque Mercedes quiso que no hubiera ninguna duda. Quiso que la sentencia fuera tan clara que no dejara espacio ni a la negociación, ni a la súplica, ni a la trampa. «Recoja sus cosas», dijo Mercedes, ya sin mirarla siquiera.
dándole la espalda como quien le da la espalda a algo que ya no merece su atención. Y abandoné esta casa para siempre. ¡Para siempre! ¿Lo escucharon? ¡Para siempre! Esa frase, tan definitiva, tan rotunda, cayó sobre el comedor como una losa. No había vuelta atrás. No había déjame pensarlo. No había quizás más tarde. No había segunda oportunidad. Mercedes había hablado, y su palabra era ley en esa casa. Y Victoria, acorralada, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies, intentó lo único que le quedaba: amenazar. «Te vas a arrepentir de esto, Mercedes», dijo, con la voz cargada de odio. «Tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo siempre, siempre, encuentro la manera de devolver los golpes. Y cuando lo haga, vas a desear no haberme echado nunca de aquí». Pero, mis queridos, ¿saben qué? La amenaza ya no asustaba a nadie. Y ahí está la gran diferencia. Antes, una amenaza de Victoria hacía temblar al valle entero. Antes, esas palabras habrían dejado a todos paralizados de miedo. Pero ahora Victoria estaba caída. Sin título. Sin José Luis. Sin poder. Y sus amenazas sonaban huecas, vacías, como el rugido de un león sin dientes. Mercedes ni se inmutó. Matilde, lejos de temblar, sintió que ese miedo que durante tanto tiempo le había encogido el corazón, por fin empezaba a desvanecerse. Porque algo cambió en esa casa en ese instante, queridos. Algo profundo. La energía misma del lugar se transformó. Victoria dejó de ser la amenaza interna, la víbora dentro del hogar, el peligro que dormía bajo el mismo techo. Y se convirtió en otra cosa, en una enemiga expulsada, en una mujer echada a la calle, en alguien que ya no podía hacer daño desde dentro. Y eso, mis amores, eso es una victoria enorme para la casa pequeña. Porque una cosa es luchar contra un enemigo que tienes fuera, y otra muy distinta es vivir con la serpiente metida en casa. Mercedes acababa de sacar a la serpiente de la casa, y todos respiraron. Por un momento, al menos, todos respiraron. Matilde miró a Atanasio. Atanasio miró a Matilde. Y en esa mirada hubo algo parecido a la esperanza. Pepa soltó el aire que llevaba reteniendo. Y Mercedes, de pie, firme, dueña otra vez de su casa y de su destino, observó cómo Victoria se daba la vuelta y caminaba hacia la salida. Pero, cuidado, que aquí es donde tenemos que ponernos serios, queridos, porque aunque la escena fue gloriosa, aunque la justicia pareció hacerse, aunque todos sentimos ese dulce sabor de ver a Victoria humillada, la verdad es que esto está muy, muy lejos de terminar. Victoria salió de la casa pequeña humillada, sí, pero no salió arrepentida. Para nada. Esa mujer no conoce el arrepentimiento. En su cabeza no había ni una pizca de culpa, ni una gota de vergüenza verdadera. En su cabeza solo había una cosa: venganza. Mientras caminaba hacia la puerta, mientras sentía las miradas clavadas en su espalda, Victoria ya estaba tramando. Ya estaba buscando otro camino. Porque si algo ha demostrado esta mujer a lo largo de todos estos años, es que cuando le cierran una puerta, ella busca una ventana. Y si no hay ventana, la abre a golpes. Y Mercedes lo sabía. Ah, claro que lo sabía. Mercedes no es ninguna ingenua. En su rostro, justo después de echar a Victoria, no había solo satisfacción. Había también una sombra de preocupación, porque Mercedes entendía perfectamente que expulsar a Victoria podía ser el principio de una guerra mucho más grande. Una cosa es tener al enemigo controlado dentro de casa, donde puedes vigilarlo. Otra muy distinta es soltarlo al mundo, libre, herido en su orgullo, sediento de revancha. Una bestia herida es una bestia peligrosa, mis queridos. Y Victoria, herida, podía ser más letal que nunca. Matilde, por su parte, sintió ese pequeño triunfo recorrerle el cuerpo. El miedo que durante tanto tiempo la había paralizado empezaba a caer, pedazo a pedazo. Pero incluso ella, incluso en medio de ese alivio, supo que esto no era el final. Que Victoria no se iba a quedar de brazos cruzados. Que en algún lugar, en algún rincón oscuro del valle, esa mujer ya estaría afilando sus cuchillos para atacar de nuevo. Y tienen razón en temer, queridos míos. Vaya si tienen razón. Porque si algo nos ha enseñado esta telenovela a lo largo de todos estos años, es que a Victoria Salcedo nunca, jamás, se la puede dar por vencida. Esta mujer es como esas malas hierbas que arrancas del jardín y vuelven a crecer con más fuerza. La cortas por un lado y rebrota por el otro. La derribas y se levanta. La humillas y
en lugar de rendirse, se vuelve más peligrosa que nunca. Pensemos un momento, mis amores. ¿Qué es Victoria ahora? Una mujer despojada de todo, sin palacio, sin título, sin el respaldo de José Luis, sin un techo propio. Y ahora, encima, expulsada del último refugio que le quedaba, humillada delante de toda la casa. ¿Y saben qué es lo más aterrador de eso? Que una mujer que lo ha perdido todo es una mujer que ya no tiene nada que perder. Y no hay enemigo más peligroso que aquel a quien ya no le queda nada que arriesgar. Porque mientras Victoria tenía poder, mientras tenía un título que cuidar, una posición que mantener, una reputación que proteger, había límites a lo que podía hacer. Tenía que medir sus pasos, tenía que esconder sus garras, tenía que jugar el juego de la apariencia. Pero ahora todas esas ataduras han desaparecido. Ahora Victoria es una mujer libre, libre del peor modo posible, libre del miedo a perder, porque ya no le queda nada. Y eso, queridos míos, la convierte en una bomba a punto de estallar. Pero esperen, que la cosa se pone todavía más turbia, porque Victoria no está sola en el mundo, por mucho que ella se haga la víctima abandonada. ¿Acaso se les ha olvidado quién ronda por el valle? ¿Acaso se les ha olvidado ese hombre que volvió de entre los muertos para sembrar el caos? Dámaso, el esposo difunto de Victoria, el padre de Gaspar, el hombre que ha estado moviendo los hilos en las sombras, susurrando al oído de unos y de otros, tejiendo una telaraña de alianzas oscuras que nadie termina de entender del todo, porque no lo olviden. Detrás de muchas de las cosas que han pasado en este valle últimamente está la mano de Dámaso. Él tiene sus propios planes, él tiene sus propias cuentas pendientes, y Victoria, herida, rabiosa, sedienta de venganza, es justo el tipo de aliada que un hombre como Dámaso sabe aprovechar. ¿Qué pasaría si esos dos, dolidos y rencorosos, unieran sus fuerzas contra la casa pequeña? Madre del cielo, no quiero ni imaginarlo. Y aquí es donde tenemos que reconocerle el mérito a Mercedes, porque ella no es ninguna ingenua. Ella sabe perfectamente lo que acaba de hacer. Sabe que echar a Victoria fue lo correcto, lo justo, lo que tenía que hacer para recuperar su casa y su dignidad. Pero también sabe el precio que eso puede tener. Por eso, justo después del triunfo, en su rostro no había solo satisfacción. Había también esa sombra de inquietud, esa mirada de quien acaba de ganar una batalla, pero presiente que la guerra apenas comienza. Porque pensemos, queridos, ¿qué es más peligroso? Tener al enemigo dentro de casa, donde puedes vigilarlo, donde sabes en todo momento dónde está y qué hace. O soltarlo al mundo, herido y furioso, donde ya no puedes controlarlo, donde puede conspirar libremente en la oscuridad, donde puede aliarse con quien quiera y atacar cuando menos lo esperes. Esa es la gran duda que pesa sobre la decisión de Mercedes, porque a veces, mis amores, sacar a la serpiente de casa no significa estar a salvo de su mordida. A veces, solo significa que ahora la serpiente muerde desde fuera, escondida, donde no la ves venir. Y Matilde lo intuye también. Por eso, aunque sienta ese dulce alivio de ver caer a su verdugo, no se permite cantar victoria del todo, porque conoce a Victoria, sabe de lo que es capaz, sabe que esa mujer es rencorosa hasta la médula, que jamás perdona, que jamás olvida una humillación. Y la de hoy ha sido la peor de todas. La han echado delante de todos, la han desnudado en su orgullo. Y eso, para una mujer como Victoria, es algo que se paga caro. Así que el alivio de la casa pequeña es real, sí. Pero es un alivio frágil, un alivio temporal, como la calma que se siente después de la primera tormenta, sabiendo que en el horizonte se acumulan nubes todavía más negras. La casa pequeña respira hoy, queridos, pero ese respiro podría ser solo el preludio de algo mucho más grande, mucho más oscuro, mucho más devastador. Porque cuando una mujer como Victoria sale por una puerta jurando venganza, no es el final de la historia, es el principio de un capítulo nuevo, un capítulo escrito con tinta de rencor, de odio y de revancha. Y quién sabe qué armas usará esta vez, quién sabe a quién buscará, quién sabe qué corazones romperá en su camino para hacer pagar a los que hoy la vieron caer. Lo único seguro, mis amores, lo único de lo que no tengo ninguna duda, es que Victoria Salcedo no se va a quedar de brazos cruzados. Esa mujer ya está pensando, ya está maquinando, ya está tejiendo en su mente el plan con el que va a devolver cada golpe, cada humillación,
cada palabra que hoy le escupieron a la cara. Y cuando ese plan se ponga en marcha, agárrense fuerte, porque el valle va a temblar. Y aquí, queridos míos, es donde les dejo con la gran pregunta que va a marcar todo lo que viene. ¿Victoria fue realmente derrotada? ¿O simplemente la empujaron a atacar desde fuera? Porque hay una diferencia enorme. Derrotar a un enemigo es quitarle el poder de hacer daño. Pero echar a un enemigo de tu casa, dejarlo libre, lleno de rencor y de sed de venganza, eso no es derrotarlo. Eso, a veces, es darle alas. Y Victoria, libre, sin nada que perder, sin nadie a quien rendir cuentas, podría convertirse en la enemiga más temible que la casa pequeña haya enfrentado jamás. ¿Recuerdan de lo que es capaz esta mujer? ¿Recuerdan todo lo que tramó cuando tenía poder? Pues imagínense ahora, despojada de todo, con el corazón lleno de odio y un solo objetivo en la cabeza: hacer pagar a Mercedes, a Matilde, a todos los que la vieron caer. Misericordia, lo que se nos viene encima es de no creer. Mercedes ganó la batalla de la mesa, recuperó su casa, recuperó su autoridad, le devolvió la dignidad a Matilde y le quitó a Victoria el último resquicio de poder que le quedaba. Esa fue una victoria hermosa, una victoria que llevábamos años esperando. Pero las guerras, mis queridos, no se ganan con una sola batalla. Y Victoria Salcedo, aunque esté caída, aunque esté humillada, aunque esté expulsada, sigue siendo Victoria Salcedo. Y mientras esa mujer respire, mientras tenga un mínimo de astucia y un máximo de rencor, el peligro nunca, jamás, estará del todo lejos. La casa pequeña respira hoy, pero ¿quién sabe qué tormenta se está gestando ahí afuera? ¿Quién sabe qué alianza oscura, qué plan retorcido, qué venganza terrible está cocinándose en la mente herida de Victoria? Porque una mujer que lo ha perdido todo es una mujer que ya no tiene miedo de perder nada más. Y eso, queridos míos, eso es lo que la hace verdaderamente peligrosa. Así que díganme, mis amores, mis fieles del drama, los que viven esta telenovela conmigo, episodio tras episodio, ¿creen que Victoria merece perdón después de todo lo que ha hecho? ¿O ya es demasiado tarde para esta mujer? ¿Y qué nota, del 0 al 10, le dan a Mercedes por la manera en que por fin le plantó cara a Victoria y la echó de su casa? ¿Fue un 10 redondo o creen que se quedó corta? Dejen su respuesta aquí abajo en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué piensan. Quiero que debatamos juntos lo que se viene. Y si este video los emocionó tanto como a mí, si sintieron esa tensión, ese drama, esa justicia, denle like para seguir trayendo más videos de la telenovela. Cada like, cada comentario, cada uno de ustedes hace posible que sigamos contando estas historias que tanto nos apasionan. Porque esto, queridos míos, no ha hecho más que empezar. Victoria está fuera, pero Victoria nunca se queda quieta. Y lo que viene es para ponerse la piel de gallina. Nos vemos en el próximo. Y prepárense, porque el valle todavía tiene mucho, mucho que dar.